Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Andrés Valdivia es especialista del programa Escuelas Verdes de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos va a hablar sobre mitos y verdades del cambio climático. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Bien, muy bien, Andrés. Vamos a ir con el mayor ritmo posible. Estamos finalizando el programa. Es interesantísimo el tema que plantean para hoy. Sí, bueno, mucho se habla del cambio climático, las causas, sus consecuencias y las implicaciones, pero también qué tan cierto es todo lo que se comenta, porque cuando uno piensa el cambio climático, uno más o menos se imagina que va a suceder como la película El día después de mañana, que de un día para otro el planeta va a estar congelado y que prácticamente no va a haber vida. Bueno, hoy día vamos a desmentir y confirmar algunos de estos mitos, como por ejemplo, el cambio climático es algo que tendrá efecto dentro de varios años o más adelante, no ahora. Este es uno de los principales mitos que siempre se preguntan o siempre se conversa con la gente grande, la gente mayor, o que nunca se ha interesado en la temática, que piensan que el cambio climático es algo para futuro, que es algo que va a pasar dentro de 50, 100, 200 años. Eso es un mito. El cambio climático es algo que ya comenzó a tener efectos y que es cada vez mayor a medida que aumenta también la temperatura media del planeta. Yo no sé si tú tienes algún recuerdo, Sergio, cuando tú eras niño, cómo era el invierno, quizás cómo eran las mañanas, si las mañanas eran muy heladas, si era muy diferente el clima de lo que cuando tú eras niño a cómo es ahora. La superficie era blanca. Yo vivía en una chácara, en un campo, y era absolutamente blanca casi todo el invierno. Había así heladas todos los días. Claro. ¿Y las estaciones del año cómo eran? Bien marcadas también. Llegaba la primavera, florecía todo. Sí, eso es lo que me acuerdo. Claro. Bueno, con el cambio climático, una de las mayores modificaciones es la modificación a la variabilidad climática, o sea, es cambiar lo que nosotros ya conocemos. Estas estaciones supermarcadas, que el otoño comienza en tal fecha, que el invierno comenzaba en tal fecha, que en el invierno estaba todo blanco porque se congelaba. Con el cambio climático lo que nosotros hacemos es cambiar esto que nosotros ya conocemos que es natural. Y empiezan a haber eventos extremos, como el ejemplo de inundaciones, de que, por ejemplo, si antes te llovían 2.000 milímetros de agua al año, que cuando hablamos en lluvia, si decimos 1 milímetro es el equivalente a decir 1 litro de agua por metro cuadrado de superficie en lluvia, quizás ya no te va a caer repartido en todo el año, sino que te va a caer en 2 o 3 eventos. Quizás va a llover un mes, te va a dejar de llover 9 meses y quizás te va a llover otro mes más. Hace algunos sábados nada más estábamos refiriéndonos un poco a esto que nos comentás también, de que bueno, las zonas donde hay una tendencia hacia la sequía, digamos, se seguirá proyectando cada vez más, serán espacios más secos, y los lugares que tienen tendencia hacia precipitaciones las sufrirán con mayor consecuencia, digamos. El tema es que el suelo tampoco resistirá, así que ahí ya se meterá directo con nuestros mecanismos de producción, se meterá con nuestra vida diaria, digamos, y eso es bastante impactante también, ¿no? Claro. Sí, justamente. Hay un ejemplo muy marcado que pasó el 2016 en la provincia de Misiones, en el mes de marzo, que creo que las últimas 2 semanas llovió, en las últimas 2 semanas del mes de marzo llovió el equivalente a todo lo que llovía en un año normalmente, y generó consecuencias que la provincia y muchas ciudades y comunas quedaron bajo el agua. ¿Qué es lo que sucede con el cambio de la variabilidad climática? Que cambia todo, o sea, el planeta es un ecosistema que funciona de forma perfecta. Cuando nosotros modificamos las lluvias, modificamos que hay eventos más extremos de aumentos de temperatura, también cambia todo lo que conocemos y por consiguiente cambian los cultivos, la forma de los cultivos, hay que tener preocupación de las heladas, hay que tener preocupación de las modificaciones de los aumentos de temperatura. O sea, lo que nosotros hacemos de manera antrópica genera impactos completos en el planeta y también en nuestras formas de generación de materias primas y de alimentos. Me quedé enganchado
Andrés, con este ejercicio que nos proponías de qué es mito y qué es verdadero, así que yo te propongo ir citando la mayor cantidad de posibilidades. Yo te pregunto, ¿el transporte y la electricidad de las casas son los principales responsables de la emisión? ¿Esto es mito o verdadero? Es un mito. El transporte y la electricidad de las casas... el transporte y la electricidad de las casas no son los principales responsables de las emisiones. Principalmente inciden mucho, pero el principal responsable es la generación de energía. En el planeta, aproximadamente el 60% de toda la generación de energía se genera en base a combustibles fósiles, que son altos generadores. Lo mejor que podemos hacer como individuos es apagar las luces y usar más la bicicleta. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Estas medidas actúan directamente contra las causas del cambio climático. Usar la bicicleta es movilidad sustentable. Apagar las luces es uso racional y eficiente de la energía. Hace 10 años atrás el consumo de energía de una vivienda representaba el 60% en iluminación. Ahora, con el recambio tecnológico ha ido cada vez siendo más eficiente, pero hay que apagar las luces. El reciclaje es una acción importante para mitigar el cambio climático. Te lo pongo como... afirmativo, digamos, ¿es así? Sí, es verdadero. Tú hace un rato atrás estabas comentando de que nuestras acciones de nosotros, cómo producimos, cómo consumimos, estaban atentando directamente contra la vida en la Tierra. Nosotros vivimos en un sistema o en un desarrollo lineal en el que extraemos una materia prima, la usamos, la desechamos y le generamos disposición final. Pero muchas veces este desarrollo lineal este sistema lineal es el que ha generado el daño ambiental y actual que estamos viviendo en nuestra era. Por eso es tan importante generar un nuevo sistema de generación de producción, como puede ser la economía circular, que podamos reutilizar estos materiales para generar menos uso de materias primas, menos generación de residuos, menos generación de metano y aprovechar más los materiales. Es verdadero. El principal problema del cambio climático es el aumento del nivel del mar. ¿Mito o verdadero? Esto es un mito, pero también puede depender, depende. Si yo vivo a las costas del mar y vamos a tener aumento del nivel del mar, para mí el principal problema va a ser la inundación por agua de mar. Pero si yo soy una persona que vive en una zona dentro del continente, no tengo disponibilidad de agua de mar, no tengo el mar cerca, no va a ser un inconveniente para mí. Es un inconveniente para los desplazados del cambio climático, para los desplazados de las inundaciones, para los países más afectados, como por ejemplo las Islas Maldivas, que van a ser el primer país que va a tener que irse, va a tener que ser un refugiado del cambio climático. Todo se mezcla, todo se vincula. Andrés, se nos acabó el tiempo por hoy, nos han quedado otros mitos, por ahí en una próxima completamos, te agradecemos mucho y nos gusta que la radio sea vínculo, especialmente en esta época, para que los chicos, también los papás que estén por ahí, tengan esta visión, en muchos casos básica, pero que es necesario que conozcamos. Abrazo grande, muchas gracias. Saludos, Sergio. Muy bien, saludos. Andrés Valdivia es especialista del programa Escuelas Verdes de la ciudad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.